Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? El día de hoy vamos a trabajar con los temas de continuidad y derivadas básicas y vamos a resolver los ejercicios que vienen en la guía de ingreso a Poli. Para empezar, vamos a recordar el concepto de continuidad que nos dice que una función es continua en un punto A si se cumplen tres cosas. Existe la función en A, existe el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a de f de A. Gráficamente es como dibujar una función sin despegar el lápiz. Y en un punto A, pues lo que tenemos es más o menos esta representación de que el punto va en el sentido o en el flujo que está llevando la función, ¿de acuerdo? ¿Por qué son necesarios estos tres puntos? Porque si estos tres puntos no se cumplen, la función no se ve bien, digamos que no se nota gráficamente continuidad. Si no existe el punto f de a, es decir, si la función no tiene sentido en a, lo que se ve es que va la función de manera continua y hay un pequeño hueco que generalmente en las gráficas se representa con un punto en blanco y después continúa, es decir, tenemos un vacío en esta parte. Si no existe límite, lo que sucede es que por un lado la función llega a un lugar, pero por el otro lado llega a un lugar diferente, es decir, por el lado izquierdo llega a un punto o a un valor la función y por el lado derecho llega a uno muy diferente, ¿sale? En este caso lo que tenemos es un brinco, en el caso anterior tenemos un hueco. ¿Qué pasa si el límite existe y la función existe en el punto, pero no son iguales? Lo que se ve es que el punto pero está fuera del lugar donde se esperaba. Entonces, por eso es necesario que estas tres cosas sucedan, que exista la función en A, que existe el límite y que el límite sea igual a la función, porque si no tendremos un hueco, un brinco o sin un punto fuera del lugar. Bien, vamos a comenzar a resolver el ejercicio 23 de la página 67 de nuestra guía, que dice cuál de las siguientes gráficas no pertenece a una función continua en el intervalo 1-3. Esta función no tiene ni huecos ni brincos. Esta función no tiene ni huecos, ni brincos, ni puntos fuera de lugar. El B tampoco tiene huecos, brincos, ni puntos fuera de lugar. Y el A es la única función que tiene un brinco entre el 2 y el 3, donde primero va de manera continua, brinca y después continúa con una línea horizontal. Entonces, la que no es una función continua porque contiene una discontinuidad es la función representada en el inciso A, que esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Otro ejercicio de continuidad viene en la página 67, ejercicio 22, que nos dice, determina el conjunto en el cual la función siguiente es continua. Y los problemas de continuidad se presentan en lugares donde no tiene sentido la función, es decir, en puntos que estén fuera del dominio. Y en el caso de un cociente, nos tenemos que fijar en la parte de abajo para identificar el dominio. Lo que tenemos es que en una división, si la parte de arriba no tiene problemas, pues el dominio de esa función van a ser todos los reales, quitándole aquellos puntos donde lo de abajo sea discontinuo, ¿de acuerdo? O, dicho de otra forma, donde lo de abajo sea cero. Es decir, nosotros tenemos que evitar que lo de abajo sea cero porque tendríamos una división entre ceros si permitimos que lo de aquí sea cero, ¿de acuerdo? Si esto al evaluarlo nos da cero, entonces estaríamos dividiendo un número que no sé cuál es entre cero y esa división no tiene sentido. Luego entonces lo que hacemos es igualar la parte de abajo a cero y al hacerlo lo que obtenemos es que o esta expresión es cero o esta expresión es cero. Si esto es cero, entonces significa que x menos 1 es igual a cero y al resolverlo pasando el 1 de este lado, resulta que la expresión de abajo es cero cuando x es igual a 1.
Por otra parte, si x más 1 es igual a 0, pasando también el 1 de este lado, tendríamos que x igual a menos 1 haría que esta expresión fuera 0. Por lo tanto, esos dos valores son los que tenemos que quitar del dominio. Y esos dos valores es donde la función es discontinua. Luego, entonces, el conjunto de valores donde la función es continua, pues es desde menos infinito hasta menos 1. Quitamos este valor. Luego, desde menos 1 hasta 1, quitamos el 1. Y va a ir de 1 hasta infinito. Por lo cual, nuestra respuesta en la guía sería el inciso D. Después de esto, tenemos que comenzar con los ejercicios de derivación. Y vamos a empezar con las fórmulas básicas y con la definición de derivada. La derivada se puede ver como una razón de cambio, que simplemente es el límite cuando A tiende a B, de f de B menos f de A entre B menos A, o la otra forma de verlo como un incremento es cuando tenemos el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. ¿Vale? Esta es la definición a través de límites de la derivada. Y las fórmulas básicas de derivación son aquellas donde tenemos que la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, la derivada de x a la n es nx a la n menos 1, que estas tres son derivadas terminales, porque después de aplicarlas ya no se sigue derivando, al menos no la parte que las involucra. Y tenemos las reglas donde nos permite separar la suma, es decir, la derivada de una suma o una resta de funciones es la suma o la resta de sus derivadas, y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. En general vamos a aplicar esto muy rápido, pero vamos a ver cómo se trabaja. Vamos a empezar con el ejercicio 30 de la página 68. El ejercicio 30 de la página 68 nos dice calcular la velocidad promedio de un cuerpo cuyo desplazamiento s en términos del tiempo t está descrito por la función s igual a t cuadrada menos 3t más 5, si consideramos que queremos la velocidad promedio entre 1 y 5. Es decir, lo que nos están pidiendo es calcular una razón de cambio, ¿de acuerdo? Lo estamos definiendo en esta parte. Y por lo tanto, pues tenemos que evaluar en los extremos. Evaluamos tanto en 1, ¿sale? Eso lo hacemos acá. Como evaluamos en el 5, ¿de acuerdo? Que eso lo hacemos en esta parte. Entonces tendríamos 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 5. Esto sería 25 menos 15 nos da 10, más 5 es 15. ¿De acuerdo? Y al evaluar el 1 tendríamos 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 5. Sería 1 menos 3, sería menos 2, más 5 sería 3. Estos valores se colocan dentro del cociente, es decir, aquí tenemos S de 5 y aquí vamos a colocar lo que valga S de 1. Por eso es que en la siguiente parte tenemos 15 menos 3 entre los dos tiempos que tenemos como extremos de intervalos, ¿de acuerdo? Es decir, entre 1 y entre 5. Dense cuenta cómo están acompañados en posiciones los unos con los unos y los 5 con los 5. Luego entonces tendríamos 15 menos 3 entre 5 menos 1. 15 menos 3 es 12. 5 menos 1 es 4 y 12 entre 4 es 3. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A, según esto. 3 es el A. Vamos a continuar con estos ejercicios. En el ejercicio 24 de la página 67 nos piden derivar f de x igual a 100, x a la 100. Entonces, esto es x elevado a un exponente n, por lo tanto es n por x a la n menos 1, es decir, 100 x a la 99. La forma más simple de hacer esto es multiplicar este número por el número que está acompañando aquí y al exponente restarle 1 en el resultado. Por lo tanto, este 100 que estaba aquí
ahora está en esta posición, y este 100 menos 1 nos da 99. Eso es importante porque lo vamos a estar ocupando todo el tiempo a partir de aquí. En la página 70, el ejercicio 40, vamos a ver, el ejercicio 40 nos pide calcular la cuarta derivada. ¿Qué es calcular una cuarta derivada? Es agarrar esta función y derivarla 1, 2, 3 y 4 veces. ¿De acuerdo? Entonces hacemos 3 por 1, 3, bueno, más 3 por 2 es 6. Siempre que encontremos una x, si no tiene exponente se elimina y todo aquello, y no, bueno, conservamos el coeficiente y aquello que no tenga x desaparece. Por lo tanto, aquí nos da 3 por 1, 3x cuadrada, 3 por 2, 6x, menos 2 y estas expresiones desaparecen. Después de eso, tenemos que derivar esta expresión para obtener la segunda derivada. Y aplicamos exactamente lo mismo, es decir, 3 por 2 es 6, esta x desaparece y conservo el 6, y este número que no tiene x desaparece. Por eso nos queda 6x más 6, esta es la segunda derivada, y derivo esta expresión para obtener la tercera derivada. Esto como ya no tiene exponente, es una x, las x desaparecen, y este 6 como no tiene x, desaparece y solamente nos sobrevive este 6, esa es la tercera derivada. Y por último, la derivada de 6, como el 6 es una constante y no lleva x, pues su derivada es 0. Si se dan cuenta, no es muy complicado cuando tenemos exponentes, sobre todo si son enteros, nada más hay que multiplicar el exponente por el coeficiente y el exponente restarle 1. Vamos a continuar con otros ejercicios. Este ejercicio es muy interesante. Nos están pidiendo no la derivada de y, sino su diferencial. Sin embargo, no es nada diferente a hacer una derivada. De hecho, vamos a empezar por resolverlo como derivada. ¿Sale? Lo que tenemos es esta expresión, es raíz de x menos 2x más 1. Luego entonces vamos a derivar la expresión, que eso es la derivada de y. Y lo que vamos a tener es, primero, siempre les recomiendo que trabajen con los exponentes para que los tengan de manera numérica. Este exponente es un medio, ¿vale? Una raíz, generalmente si no tiene índice, entonces nos representa un exponente un medio. Y vamos a calcular la derivada. Aquí sería un medio, menos 1 sería menos un medio. Si no les queda claro cómo restarle una fracción un 1, al número de arriba resten al de abajo. 2 menos 1 les queda menos 1 sobre 2. El divisor se conserva y simplemente al de arriba se le resta al de abajo y se coloca el resultado en la parte de arriba. Luego entonces se baja el exponente y nos queda un medio de x elevado a la un medio, a la menos un medio. Y de aquí, como esta x no tiene exponente, desaparece y nos sobrevive el 2 y este 1 desaparece. Luego entonces, esta es la derivada de y. Esta es la derivada de y con respecto de x. Lo que hacemos en el siguiente paso es reacomodarlo. Este es un exponente un medio, que está en la parte de arriba, es menos un medio. Para que cambie de signo lo voy a poner junto al 2 en la parte de abajo. Y como va a quedar x a la un medio positivo, lo voy a expresar como raíz. ¿De acuerdo? Luego, esto en general les van a decir que no se hace. Al menos no lo hagan enfrente de un matemático, ¿de acuerdo? Vamos a pasar este de x que está dividiendo, multiplicando de este lado. No es correcto decir que pasa multiplicando, pero nada más son los matemáticos los que se quejan por eso, ¿de acuerdo? Los físicos y a todo el demás mundo casi no le importa, pero tengan cuidado con esa parte. Al final, el diferencial de y nos queda 1 sobre 2 raíz de x menos 2, que simplemente fue la derivada de y, pero colocando el de x de este lado. Tengan cuidado porque lo que nos piden es un diferencial y no como tal una derivada. Y ese es el resultado de el ejercicio 29 de la página 68. Vamos a buscarlo.
Ejercicio 29, página 68. Entonces sería el inciso A. 1 sobre 2 raíz de x menos 2 diferencial de x. 1 sobre 2 raíz de x menos 2 diferencial de x. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Aquí igual nos piden sacar otra derivada. ¿De acuerdo? Nuevamente tenemos índices, bueno, tenemos raíces. Vamos a trabajar con las raíces para expresarlas como fracciones. Este es un medio, este tiene un índice 3, entonces nos representa un tercio como exponente. Entonces serían 8 por un medio, o simplemente bajamos el 1 medio por 8, y luego sería 9 por un tercio. ¿Sale? 8 por 1 es 8, entre 2, esto se cancela y nos da un 4. 9 por 1, 9, entre 3 es 3. Y nos queda x a la 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Y 1 menos 3 nos va a dar menos 2, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí, entre 3. Y expresando ya nuestro resultado final es este, que concuerda con el inciso A. Entonces, una recomendación siempre importante es las raíces, trábajenlas como exponentes fraccionarios. Va a ser más fácil su manipulación. Aquí tenemos el ejercicio 68 de la página 27. Tenemos que calcular la derivada de f de t igual a 1 sobre t cuadrada más 1 sobre t menos 1 sobre raíz de t. Nuevamente, estos exponentes les recomiendo que los pasen en la parte de arriba con su signo negativo, ¿de acuerdo? Para poder manipularlos. En la parte de arriba, ¿sale? En la parte de arriba, ya que los tenemos expresados aquí, es aquí donde podemos aplicar la fórmula de d en dx, de x a la n. No en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Entonces, por eso es importante que subamos esta y esta expresión a la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el signo del exponente. Y a partir de ahí se vuelve mucho más fácil el trabajo, porque este menos 2 baja multiplicando, entonces sería menos 2 y se le resta 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Aquí es baja el menos 1. Menos 1 menos 1 nos da menos 2. Y aquí bajamos el menos 1 medio. Por menos se vuelve más. Y menos 1 menos 2 nos da menos 3 medios. ¿De acuerdo? Lo único que nos queda pues es reacomodar los exponentes para que aparezcan las expresiones como están en el resultado. Este menos 3 baja, ¿de acuerdo? Ahora, para transformarlos en positivo, los pasamos dividiendo, ¿sale? Los 3, ya que los 3 tienen exponentes negativos. Entonces nos queda menos 2 entre t al cubo, menos 1 entre t cuadrada, y 1 entre 2 t al cubo, pero dentro de una raíz cuadrada, porque este 2 que está dividiendo nos indica una raíz cuadrada. Y el resultado es el inciso D. Con esto terminamos los ejercicios de derivadas básicas y de continuidad. Es importante que practiquen sobre todo aquellas expresiones que son cuasi polinomiales, por llamarlos de alguna forma. Es decir, son expresiones algebraicas que dependen solamente de potencias de x que se suman y se restan. Eso les va a dar mucha agilidad, por lo menos para atacar los ejercicios más básicos en cuanto a derivadas. Y créanme que llevarán un gran avance si logran hacer eso. Por el momento sería todo para esta ocasión. Vamos a continuar con derivadas de productos y posteriormente veremos regla de la cadena y el resto de ejercicios que terminen con derivación, ¿de acuerdo? Para terminar este capítulo. Por el momento les pido que estudien mucho. Nos vemos próximamente. Hasta luego.